En esta parte vamos a ver la edición de un aula virtual. Sin embargo, para empezar esta edición debemos identificar tres cosas: el seguimiento a un aula virtual, cómo vamos a verificar los resultados, la evaluación, la promoción y los formatos de presentación de los materiales educativos. Pues hay varias formas de presentarlos y las vamos a conocer ahora. Entre muchas formas de hacer seguimiento a un aula virtual, se conocen estas tres como las más populares. El aprendizaje tutorado habla de un seguimiento permanente de un tutor o docente en un aula virtual, en un ambiente virtual de aprendizaje. El aprendizaje asistido habla de que una persona, un profesional, simplemente ingresa al aula virtual a resolver preguntas cuando éstas existen. Por último, vendría el de seguimiento autónomo, ¿no? En este caso estaríamos hablando de un curso completamente diseñado para el autoaprendizaje. El seguimiento permanente en el aprendizaje tutorado, pues tiene que ver con ingresar a revisar qué se ha escrito en los foros, cómo van entregando las actividades, ¿no? Ir adecuando un poco el material y bueno, hacerle seguimiento permanente. El aprendizaje asistido, por su parte, ¿no? Es una persona que asiste al final de una etapa o de un rango de tiempo a ver qué preguntas se han generado. Estas preguntas son coleccionadas y resumidas y se crea un espacio muy parecido a lo que se llama Frequently Asked Questions o las preguntas que frecuentemente se realizan. Estas preguntas se consolidan, se resumen y se crea un escenario para que todos los que tengan una pregunta similar puedan revisarla. El aprendizaje autónomo, por su parte, ¿no? En este caso el autoaprendizaje es pues producto del seguimiento anterior, es decir, del aprendizaje asistido. Todas aquellas preguntas que se habrían hecho en un curso, con el pasar de las versiones de este mismo curso, se deben convertir en material del mismo curso de modo tal de que éste tienda a ser un curso de autoaprendizaje. Ustedes decidirán cuál es el formato de seguimiento de un ambiente virtual de aprendizaje que desean configurar. Por otro lado se encuentra la verificación de resultados, ¿no? La evaluación propiamente o la promoción de un escenario al siguiente, ¿no? Esperamos que el estudiante se promueva, ya sea por tiempo, por ejemplo, ¿no? Al terminar una semana, por decir algo, en la parte cronológica, se abrirá el siguiente material automáticamente sin el requisito de que el material anterior haya sido cubierto o no. En un segundo caso, será por objetivos. El siguiente material será visto al alcance de un objetivo, por lo tanto uno decidirá terminar un objetivo en 15 días o en 4 días. La tercera forma de verificación de resultados es por producto. Estamos hablando a la entrega de un proyecto final, por ejemplo, una tarea integradora que colecciona a modo de un maletín de evidencias, ¿no? Un portafolio de evidencias, ciertos elementos que se han ido trabajando a lo largo de un curso. Por lo tanto, al cumplir un determinado o al crear un determinado producto, terminaría esta etapa del curso, ¿no? Podemos hacer alguna combinación de esto también en el avance del curso. Sin embargo, estos tres elementos son importantes de analizar. Por tiempo, es decir, al cumplimiento de 5 días, 7 días, el siguiente material se vendría a mostrar. Por objetivos, al alcanzar un objetivo, una restricción, permitiría que este nuevo material se observe, pueda ser utilizado. Y en un tercer caso, un producto, ¿no? Es decir, pueden ser productos intermedios o puede ser también un producto final. No hay un objetivo realmente, es simplemente a la conclusión, a la entrega formal de un producto terminado. Teniendo en cuenta los otros dos elementos anteriores, ahora podemos tomar en cuenta los formatos de presentación de los materiales educativos. La mayoría de las plataformas de gestión del aprendizaje pues tienen diferentes formas de organizar los recursos y las actividades. Por ejemplo, uno de los más utilizados pues es en secuencia, donde
está el recurso arriba, debajo se encuentra la actividad, luego un recurso, un segundo recurso, una siguiente actividad, es el formato blog, el formato clásico de arriba a abajo, ¿no? En el que podrían presentarse, por ejemplo, en una semana, ¿no? Los determinados elementos a cumplir. Entonces hay instrucciones arriba, actividades abajo, y de esa forma los podemos ir organizando. Otra forma muy moderna de organizar los materiales educativos es primero los recursos y al final vendrían las actividades, ¿no? También se estila organizar un aula virtual de esta forma. Y por último está el por sesiones, ¿no? Esto si la educación virtual incluyera una sesión de videoconferencia, por ejemplo, entonces cada sesión pues estaría encargada de algo, ¿no? En este caso el ejemplo dice sesión número 1, un recurso, una actividad individual más una actividad colaborativa, por ejemplo. Solamente para esa sesión, la siguiente sesión incluirá 2 recursos, tal vez una presentación, tal vez una grabación, ¿no? Y tal vez una sola actividad colaborativa. Y así ir distribuyendo por sesión esta actividad, ¿no? Estos 3 escenarios o formatos de presentación de materiales educativos pues son muy utilizados en las plataformas virtuales. Antes de poder entrar en el modo de edición de un aula virtual, pues tendríamos que seleccionar uno de cada uno de estos formatos. Por ejemplo, yo seleccionaré ahora en secuencia. En este caso trabajaré verificación de resultados por tiempo, un cumplimiento semanal, y asumiré el seguimiento del aprendizaje en la forma tutorada. Así, en el espacio de edición del aula virtual, ¿no? Tendría yo que tener previamente un plan donde diga cuáles son los recursos que voy a tener y cuáles son las actividades que voy a realizar, ¿no? Observemos que cuando entro en modo de edición me aparecerá la opción de añadir actividades o recursos. ¿Qué es un recurso? Es algo que me permite hacer una actividad. Un recurso es una página web que yo la puedo crear de cero, incluir imágenes, incluir videos, incluir texto, incluir audio, podcast y demás, ¿no? Puedo crear una lección también, puedo subir algún paquete de contenido IMS creado por herramientas de autor externas a Moodle, ¿no? Y así incluir el link o un archivo para descargar que está incrustado en esta página o una visita pues a otro lugar. Del mismo modo podré crearme una carpeta con varios documentos y de esa forma ir incluyendo pues estos materiales. A modo de darle mayor estética también a esto, podré incluir algunos mensajes u orientaciones en medio de todos estos materiales. Hablemos un poco ahora de las actividades. Se deberá entender que toda actividad es aquella que está sujeta o es posible de ser evaluada, no así los recursos. En este caso tengo, por ejemplo, base de datos, donde podré observar la información dándole clic en este lugar y me indica que es una actividad que me permite crear un repositorio de registros donde pues los estudiantes pueden encontrar diferentes tipos de información, ¿no? Y de esa forma puedo ir viendo qué hace cada una de las actividades. Una consulta pues permitirá hacer una pregunta rápida a los estudiantes. Un cuestionario es aquel examen tipo test, ¿no? Verdadero, falso, selección múltiple simple, preguntas abiertas, etcétera, ¿no? Una encuesta, hay encuestas ya prediseñadas, por ejemplo, para encuestar qué tan satisfechos han estado con el diseño de mi material. El foro, diferentes formatos de foro, dentro podemos trabajar, un glosario de términos como un pequeño diccionario que vamos construyendo con los estudiantes a modo de entregar una calificación por cada aporte. H5P es una herramienta de integración externa que posiblemente la veamos más adelante. Una lección que marca una rutina conductista de yo veo, respondo, analizo, presento, ¿no? Un pequeño portafolio de actividades. Un paquete de contenidos SCORM que también utilizando una herramienta de autor externa podríamos incorporar. La actividad de taller para actividades colaborativas donde se registra el progreso de cada persona que trabaja en un solo elemento.
entregables, ¿no? Las tareas clásicas, y la wiki, pues, para generar trabajo colaborativo entre muchos sobre un proyecto, por ejemplo, algo donde podamos colaborar o contribuir. Así pues, según el plan que tengamos de la cantidad de recursos y actividades que hayamos planificado para un aula, pues elegiremos con un clic cuál de ellas configurar. En este caso, simplemente crearé una página para poder ver cómo ésta se inserta dentro de nuestra aula virtual. Una vez creada la página, entonces procedemos a incluirla en el curso. Observamos que acá tengo lectura inicial y bueno, esta está lista para ser probada. En siguientes videos veremos cómo se configura cada uno de estos recursos y actividades. Sin embargo, en la edición, repito, se puede modificar el lugar, se puede ocultar de la vista del estudiante, se puede mover a otro espacio de nuestra aula virtual, podemos duplicarla también, vamos a hacer el duplicado de esta, ¿no? Y así tener la misma edición en otro espacio para poder, pues, hacer algunos cambios o proponer una actividad nueva o un nuevo recurso nuevo, ¿no? Puedo darle algo de énfasis, haciendo que entre a nivel de jerarquía al lado derecho, ¿no? Dándole una sangría, y puedo, pues, simplemente asignar roles, es decir quiénes pueden ver esta actividad y quiénes no la pueden ver, en el caso de que tengamos ayudantes de docencia o tengamos estudiantes que van a validar primero el trabajo antes de sacarlo. Diferentes formas de poder trabajar. Del mismo modo, también podemos eliminar este elemento. Observemos ahora que este elemento se encuentra en una sección, en un escenario de configuración, ¿de acuerdo? Estas secciones pueden colapsarse o expandirse, ¿no? En función de la configuración que hayamos hecho al crear el curso, que también se puede modificar posteriormente, ¿no? Estaríamos en este escenario y ahí tendríamos las actividades. Sin embargo, ¿qué pasa si yo quiero que esta sección aparezca en una fecha determinada? Pues vendré por acá y diré editar ajustes. Voy a trabajar exclusivamente en la sesión del 11 de febrero al 17 de febrero. En este espacio podré editar la sección. Puede ser que no quiera que aparezca la fecha y ponga simplemente semana 1. Acá vendría la descripción de esa semana, ¿no? Yo le estoy poniendo una bienvenida y puedo incrustar una imagen por este lado, ¿de acuerdo? Esa imagen la puedo rescatar de un sitio que aconsejo utilizar, se llama iconicons.com, y acá podríamos encontrar el icono que deseáramos poner. Por ejemplo, voy a incluir una imagen. Esta imagen la voy a traer de un icono que he descargado anteriormente. Ahí la tengo, ¿no? Puedo poner la imagen solo es decorativa, ¿no? Para que no necesite poner una descripción. Puedo personalizar el tamaño y darle un tamaño de 40 por 39, por ejemplo, ¿no? Mantengo la proporción y guardo. Me aparece a un costado, ¿lo ven? Qué interesante, y de esa forma voy decorando. Las restricciones de acceso, un elemento muy importante. Si deseo que este tema sea visible para los estudiantes en una determinada fecha, pues activaré la fecha y diré desde el tantos de octubre del año determinado. También puedo adicionar una restricción de finalización de actividad. Si el formato es por objetivos, pues al cumplimiento de la actividad anterior que marcaría el objetivo previo, esta actividad o esta sección se vería visible. También puedo establecer un objetivo de calificación. Si no se ha alcanzado el 70% de la sección previa, por ahí esta sección no se visualizaría, ¿no? Puedo también agregarle solamente a un estudiante o a varios estudiantes el acceso a este espacio. Si estoy trabajando con grupos de estudiantes, por ahí voy habilitando para diferentes grupos en función de su avance o combinar todas estas restricciones. En este caso, habilitaré a una fecha de particular
lo que voy a trabajar. Es decir, esta sección solamente podrá verse a partir del 11 de febrero de este año. Guardamos, aparecerá la fecha de restricción, ¿no? Vendrá la bienvenida, ¿no es cierto? Y luego vendrán las actividades. Es así entonces como se va observando la semana número 1. Quito modo de edición y observo cómo se vería esto así. Para observar en toda su magnitud utilizo el menú contextual y ahora estoy en todo el curso. Tenemos la semana 1 con restricción de fecha, ¿no? Y así cada una de las semanas puede ser modificada en función de la estructura planteada. Nuevamente habilito modo de edición y así observaré algunos elementos que yo pueda trabajar. Acá tenemos para poder duplicar inclusive toda la sección o directamente cada uno de los materiales que habríamos incluido. Hasta aquí el presente tutorial.